Por tanto, procedemos con los nombres propuestos a la votación. Exacto, recuerden poner su nombre abajo, ya que la votación es nominativa y por lo tanto saber quién está votando. Claro. Donde dice señor A, la persona por quien votan, y abajo de eso, el diputado que vota. Muy bien, muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, el secretario ahora procederá a efectuar el escrutinio y proclamar el resultado. Para que se sepa qué Adelante, constancia quién votó de qué secretario. manera. Por la señora Catalina del Real, vota doña Marlene Pérez. Por doña Catalina del Real, don Renzo Trisotti, perdón. Por doña Catalina del Real, doña Carla Morales. Por doña Catalina del Real, don Luis Fernando Sánchez. Por doña Catalina del Real, la misma diputada Catalina del Real. También por la diputada del Real, la diputada Giovanna Ahumada. Por doña Mercedes Bulnes, la diputada Natalie Castillo. Por doña Catalina del Real, el diputado Jorge Guzmán. Por doña Mercedes Bulnes, doña Mercedes Bulnes. Y finalmente también por doña Mercedes Bulnes, la diputada Carolina Marzán. Por lo tanto, hay 3 votos para la diputada Mercedes Bulnes y 7 votos a favor de la diputada Catalina del Real. Por lo tanto, es ella quien debe ser proclamada como nueva presidenta de la Comisión Presidente. De orden práctico, ¿cuándo me va a hacer entrega de mi campanita? Sí, Sí, Carlitos. Está en trámite administrativo, pero bien. Quiero saber cuándo me la va a entregar Lo usted. vamos a hacer con Gracias. fanfarria. Sí, sí, nos vamos a preocupar de eso. Bueno, entonces corresponde entonces que pase a presidir esta sesión la nueva presidenta, doña Catalina del Real. Desearle mucho éxito en esta gestión. Y yo dejo esta corta presidencia incidental. Efímera, como es. Presidente. Sí, el reglamento lo que señala es que ni por unanimidad se pueden agregar votos, de todas maneras. Ni por unanimidad. Exacto, eso se puede consignar que su intención era votar por la diputada, de todas maneras. Gracias, diputado. Yo, sin perjuicio, Presidenta, no importa. Presidenta, sin perjuicio de desearle la mejor de las gestiones, la felicito por haber obtenido lo que usted quería. Bueno, primero que todo, a toda la comisión, darle la bienvenida, por supuesto, y felicitarla por su cargo, presidenta. Creo sinceramente que lo hemos dicho en muchas ocasiones y espero que acá quede demostrado que no nos perdemos esta comisión con temas políticos y que la verdad que yo creo que usted es una justa presidenta porque, como bien lo mencionaron hace un tiempo, usted iba a ser la presidenta y iban a dividir el periodo con la diputada Carolina Marzán. Creo que le quedó la vara muy alta. Yo siempre he dicho y lo he mantenido que Carolina Marzán ha hecho un muy buen trabajo.
pero todos entendemos, ¿verdad?, que estamos en democracia y que las mayorías se respetan. Así es que yo espero que coloquemos lo mejor de nosotros como diputados y que trabajemos por el bien común, y yo no tengo ninguna duda que usted va a estar a la altura de este cargo. Así que solo eso, decir que felicidades, que lo haga muy bien. Ya, sí. Bueno, agradecer, diputada Marlene, también diputada, agradecerles a todos. La verdad que estos cargos son circunstanciales, dependen de mayorías que a veces se tienen, a veces no se tienen. Y finalmente el estar en esta presidencia claramente es algo circunstancial que me tocará en un periodo que no sabemos de cuánto tiempo será, pero iba a haber otro diputado o alguno de ustedes acá en esta presidencia. Así que espero que, aparte finalmente de las rencillas políticas o de los distintos partidos o conglomerados que representemos cada uno, sigamos haciendo un trabajo unitario. En eso yo no me pierdo. Una cosa es un tema de obtener la presidencia para un conglomerado, pero otra cosa muy distinta es trabajar por los adultos mayores y por las personas con discapacidad, que ese es nuestro objetivo central en esta comisión. Y eso lo vamos a hacer siempre, lo hizo la expresidenta Marzán, lo voy a hacer yo y yo estoy segura que va a hacer cualquier presidente que esté sentado en este sitio en el futuro. Por eso, a ver, vamos a respetar todos los proyectos que estamos siguiendo curso en este momento, vamos a seguir adelante con cada uno de ellos y también les voy a pedir a cada uno de ustedes que me presenten sus proposiciones de proyectos que quisieran que se vean en esta comisión, que tengan un orden de prelación, porque siempre uno tiene algún proyecto que quiere sacar adelante y que a lo mejor está un poco olvidado. Me encantaría que cada uno para la próxima sesión me pueda traer sus proyectos en orden de prelación para irlos incluyendo en las tablas próximas. Vamos a seguir, como les digo, haciendo el trabajo que estamos haciendo. Me encantaría que pudiera participar Paola Santibáñez, que es la encargada del tema de discapacidad de la biblioteca, que nos ha acompañado durante todo este tiempo, incluso a mí me acompañó en la bancada por la discapacidad cuando la formamos, estuvo trabajando permanentemente con nosotros, así que ojalá que ella pueda asistir a estas comisiones. Lo mismo que miembros del Senadi, del Ejecutivo, siempre van a ser bienvenidos sus aportes, y la idea es trabajar en forma cohesionada y conjunta, así que ojalá que en el fondo las rencillas que puedan haber generado esta situación ya queden olvidadas. Somos todos adultos y finalmente estamos todos trabajando por un tema que es la discapacidad de los adultos mayores. Así que no sé, cedo la palabra si alguien quiere decir algo más o seguimos con los puntos de la tabla. Bien, seguimos con... Sinceramente, yo quiero decir algo. Ciertamente vamos a seguir todos trabajando, Presidenta, por los adultos mayores, bajo su presidencia, pero quiero decir que me parece, dentro de mi experiencia vital, más que mi experiencia parlamentaria, que las zancadillas, a ningún pretexto, son justificables. Y creo que en esta comisión se dio una zancadilla. Y eso a mí, en lo moral, y no soy el parámetro moral ni el método moral de París, sinceramente, pero dentro de mi profesión de abogada, nos desprestigiamos mucho cuando hacemos zancadillas. Eso quería decir, independientemente de lo cual voy a trabajar por los adultos mayores y por los discapacitados. Y voy a respetar su calidad de presidenta, pero no puedo dejar de expresar una segunda vez que lo que pasó con la censura fue una zancadilla. Y eso no puede, al pretexto de mayorías políticas, que son siempre eventuales, no puede ser cohonestado. Y tengo que decirlo porque si no, me voy a atorar. Y después de eso podemos seguir trabajando juntos. Muy bien, diputada, muchas gracias. Bueno, déjenme contestarle. Solo para contestarle, yo sufrí la misma zancadilla en el periodo pasado y la verdad que no hice ningún escándalo, no hice ningún reclamo, no fui a la prensa, ni siquiera lo dije en la comisión, solamente respeté. Entonces la verdad que son cosas que se dan en esta Cámara, que se dieron antes, que se dieron muchas veces en el periodo anterior. Y bueno, finalmente hoy día lo que toca es seguir trabajando. Muchas gracias.
Sí, yo la verdad que, bueno, por temas de salud no pude estar la semana que se discutió la censura. Entiendo que estuvo el diputado Leonardo Soto. Le pedí a él que pudiera representar a la bancada y en este caso hacer mi reemplazo. Yo la verdad que lamento esta situación. Llevamos casi 3 semanas en esto. Son semanas perdidas desde el punto de vista legislativo y del interés que nos convoca en esta comisión. Y es tan lamentable como, por ejemplo, el partido o el comité, en este caso, que reemplaza al diputado Rivas. Hoy día la mitad de ese comité renuncia, genera una mayoría circunstancial y efectivamente, como se señaló acá, queda esa sensación, ¿no es cierto?, de zancadilla, queda esa sensación, la verdad, de cuestiones que para aquellos que no estuvimos en la legislación pasada, la verdad que no tenemos por qué hacernos cargo, ¿ya? Y encuentro que la verdad que para una censura, cuando toda censura tiene que ver con algún tipo en este caso de la presidenta, en ejercicio de no haber hecho, a no haber cumplido su deber, ¿cierto?, en materia como de su presidencia, y cuestión que eso nunca ocurrió, ¿ya? Y la verdad es que lamento esa situación. No obstante, como lo pedí al inicio cuando llegué acá, que pudiera quedar contratado en el acta, que mi voto era para la diputada Bulnes y que en definitiva espero que a usted también le vaya bien en esta presidencia, que la verdad no sé cuánto va a durar, lo que dure, que cumpla el propósito para el cual hemos sido convocados. Eso, presidenta. Gracias, diputado. Bueno, el segundo punto de la tabla corresponde ahora a proseguir la sesión y para ello vamos a continuar con la discusión particular del proyecto de ley que dispone reservar un porcentaje de puestos de trabajo en las entidades que indica para personas discapacitadas. Boletines refundidos 13011-11, 14445-13 y 14449-13. En segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Para esta sesión se invitó al ministro de Desarrollo Social y Familia, señor George Jackson, quien se excusó de asistir y por lo tanto asisten en su representación el director del Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADI, señor Daniel Concha. Por favor, asiento. Sí, la jefa del Departamento de Defensoría de la Inclusión de SENADIS, señora María Pilar Iturrieta Cuevas. Y la jefa jurídica legislativa del Ministerio, señora Camila Astorga Valenzuela, ¿también viene? Por favor, asiento. Y la señora Pilar, usted, ¿no es cierto? Y me falta el asesor legislativo Javier Sutil Martínez, ¿también viene? Ya, perfecto. Bien, entiendo que el Ejecutivo viene a explicar las indicaciones que presentó, así que le damos la palabra. ¿Sí? Es que están solicitando en el Zoom, en el WhatsApp, el link, porque no estaba, al parecer, porque Joana está preguntando, la diputada Joana Pérez. ¿Sí? Ya, por favor, avísale que se lo enviamos. Ya, le cedo la palabra entonces. No sé si se alcanza a escuchar por su intermedio, señora presidenta. Daniel Concha, director del Servicio Nacional de la Discapacidad. Traíamos una presentación, pero no sé si se puede proyectar. ¿Sí? Si no, comenzamos, ¿ya? Y básicamente, lo que voy a presentar ahora, a mí me tocó ser el director nacional de Servicio Nacional de Discapacidad en el segundo periodo de Michelle Bachelet por alta dirección pública y ahora también por alta dirección pública en octubre vuelvo a asumir.
Por lo tanto, la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, es algo que manejo cuando surge, que es una ley que dice que las empresas que tienen 100 o más trabajadores y trabajadoras tienen que cumplir un 1% y está sobre todo apuntando a medianas empresas y la gran empresa. En ese sentido, también para el sector público hay una exigencia que las instituciones públicas que tengan 100 o más funcionarias y funcionarios también tienen que cumplir esa ley. Básicamente, hay un informe que se hace en el año 2021 donde se evalúa cómo está yendo y cuál es el cumplimiento de esa ley. Se puede decir que más cercano al 1% está el sector privado, ¿ya?, donde generalmente ha ido en progreso, y cuando se hizo, y la presentación que ustedes van a tener después, se hace en base a ese informe del 2021, donde básicamente voy a ir al tiro al tema de las cifras. Vamos a ir, ¿está proyectado? Ah, súper. Ya, entonces vamos a volver para atrás. Ya. Entonces, está la ley de antecedentes. Ahí sí, gracias. Entonces, básicamente, voy a retomarlo de la ley 21.015. A partir del 1 de noviembre, la ley 21.275 refuerza a través de la inclusión del gestor de inclusión laboral en las empresas, esto solo para el sector privado. La idea es poder reforzar mayor inclusión laboral en el mercado formal, ¿ya?, con una persona que va a estar a cargo de colocar el plan de inclusión en el plan estratégico de las empresas. Segundo, ver todo el proceso de acompañamiento a las personas con discapacidad que se incluyen. Y tercero, generar un plan de inclusión para la empresa. En ese sentido, el año 2021 se publica con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social el informe de evaluación sobre la implementación de la ley 21.015, que son las cifras que vamos a ver un poquito acá. Lo que evidencia el informe es que existe una baja tasa de respuesta de instituciones públicas a los reportes sobre el cumplimiento y existe una dificultad administrativa de la Dirección del Trabajo para obtener el universo de empresas obligadas en su real cumplimiento. Hay una falta de claridad respecto a la fiscalización de esta ley en las instituciones públicas, ¿ya? Y eso es bien importante porque la Dirección del Trabajo tiene la fiscalización en el sector privado, pero en el sector público se generan informes del Servicio Civil, más un informe que se tiene que entregar al Servicio Civil y junto también al Senadis, y esos dos tienen que generar informes para después darlo a la Contraloría. Y es ahí en ese informe donde se evidencia que básicamente el sector público, si lo comparamos con el sector privado, todavía tiene que hacer más esfuerzos por llegar al 1% en instituciones de 100 o más trabajadores, funcionarias y funcionarios. Ahora, lo importante, ni el Servicio Civil ni Senadis tienen la facultad por ley de fiscalizar y sancionar, porque quien sanciona en el sector público, y ustedes lo saben, es Contraloría, ¿ya? En ese sentido, existe un consenso con aumentar la cuota de contratación un 1%, sin embargo, se considera que aún hay falencias en la implementación y cumplimiento del 1% y se señala que el aumento de la cuota, además de impactar negativamente en otros grupos prioritarios, como mujeres, personas mayores o migrantes, entonces tendría que estar sujeto a una revisión y nosotros estamos dispuestos a ir colaborando con eso, como Ministerio de Desarrollo Social y Servicio Nacional de Discapacidad. Se evidencian trabas en la contratación de personas con discapacidad, sobre todo en instituciones públicas, ¿ya? Y también se señala que se hace indispensable un trabajo intersectorial que implique la adopción de medidas significativas como educación, capacitación y empleo. Se recomienda que el rol del CENSE en materia de crear, impulsar y reforzar programas de proyectos que permitan la capacitación de personas con discapacidad. Y en cuanto al sexo de los trabajadores con contrato vigente, se observa que la mayoría de estos son suscritos por hombres en el sector privado, un 63,8%. Este es el informe del 2021. Ahora hay cifras actualizadas, si ustedes quieren después lo podemos mandar a noviembre del 2022, donde se mantiene más o menos el mismo porcentaje y solo un 36,2% de mujeres son las que están con contrato vigente. Se manifiesta la necesidad
de impulsar medidas en este informe del 2021 que provean más y mejor calidad de fiscalización en instituciones públicas y privadas. Vuelvo a repetir, en sector privado, Dirección del Trabajo, y en el sector público, esta triada que se da, Servicio Civil, Senadis y Contraloría, que recibe los informes realizados por los dos. También se habla sobre las multas que se aplican sin considerar los elementos como la cantidad de trabajadores que la empresa debió haber contratado y no lo hizo. Esto ha implicado que en la práctica para las empresas sea menos costoso pagar la multa que contratar efectivamente a las personas con discapacidad conforme al 1%. En relación a la medida del cumplimiento alternativo, que es que las empresas que no cumplen este 1% tienen la facultad de entregar lo que hubiesen gastado si hubiesen contratado y entregarlo al Fondo Mixto, al Consejo Nacional de Donaciones. Eso también yo creo que se recomienda participación del Consejo Nacional de Donaciones, que tengan experiencia en inclusión laboral, y además se requiere definir y explicitar criterios para la permanencia de los puestos laborales de los proyectos y también hacer un seguimiento si es que las entidades que están recibiendo estos fondos están cumpliendo con la capacitación y también fomentando la inclusión laboral de las capacitaciones que ellos hacen. Recordar que solo pueden recibir estos fondos fundaciones que tengan en sus estatutos que trabajan para las personas con discapacidad y la capacitación de las personas con discapacidad. Cifras. Y yo creo que aquí va a ser sector público. Si ustedes se fijan en el cuadro, esto entrega de información. Un 80,2% entregan una respuesta completa, ¿ya? Hay un 14,1% de entidades públicas que está sin respuesta y un 5,7% que entrega informe con información incompleta sobre el cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la cuota a partir de instituciones que entregan informes. Esto es bien importante porque esto se genera a través de autorreportes, ¿ya? Que también es algo que se puede ir conversando si es lo más conveniente o no. El 52,1% no cumple, ¿ya? El 14,3% no está obligada a hacer el cumplimiento y el 6,9% cumple no obligado y el 26,7% son instituciones públicas que sí están cumpliendo con el porcentaje de inclusión según el tamaño de la institución pública. Sí. Eso son registros administrativos, como dije, del Servicio Civil y Senadis, recuerden, según el informe del año 2021. Después, los contratos vigentes según el inicio de la relación laboral, básicamente tenemos un 29,7% de entrado después de vigencia y antes de la ley ya había un 66,8% hasta el 31 de marzo del 2018 y sin información, ¿ya? Vamos a seguir con las cifras de manera de poder entrar después a las indicaciones. Contratos vigentes según género. Esto en el sector público. Un 50,6% es masculino, un 46,4% femenino y hay un 3% ya que es sin información y muy poquito que se ven al otro. Sector privado. En el sector privado, vuelvo a repetir, esto se basa en el informe del año 2021. Si ustedes se fijan, el número de empresas obligadas que enviaron comunicación, obligadas por ley, fueron creciendo de 1.432 del año 2019 al 2020, 1.951, al 2021, 1.891 y el 2022 todavía no termina el año. Hay un pequeño, ¿cómo se dice?, disminución, pero hay que esperar diciembre para ver si se mantiene o no las empresas que enviaron comunicación electrónica. Recordar que en el sector privado, a diferencia del sector público, esto se hace vía online en una plataforma de la Dirección del Trabajo, donde se registran los contratos de trabajo de personas con discapacidad. En porcentaje, las empresas obligadas que cumplen comunicación electrónica en el 2019 fue un 44,9%, 2020 29,3% y el 2021 un 30,4%. Contratos vigentes según inicio, el 2021 un 30,4%, sí, que están cumpliendo la obligación de informar a través de la plataforma
online de la Dirección del Trabajo. Seguimos. Contratos vigentes según inicio de la relación laboral al año 2021. Si ustedes se fijan, el total de los contratos es de 32.334. Al 2021 esa cifra ahora ha ido aumentando. Vuelvo a repetir, tenemos esa cifra actualizada y se las podemos mandar vía oficio o por correo electrónico para que la tengan actualizada. Esto según el informe de 2021. Si ustedes se fijan, las empresas que están contratando más son las que tienen 200 o más trabajadoras y trabajadores, es decir, que tienen un poquito más de espalda, y después entre 100 y 199 básicamente hay un reporte, pero aquí es importante que hay empresas que no tienen por qué cumplir porque tienen menos de 100 trabajadores, pero igual reportan, y tenemos 1.586 contratos vigentes reportados, que eso yo creo que también es importante destacar, que hay y existen empresas, las menos, que siendo más pequeñas ya están incluyendo laboralmente. Contratos vigentes según inicio de la relación laboral, tenemos vigencia de contratos y al final están los porcentajes. Contratos vigentes tenemos un 65,3% de las empresas que reportaron, que básicamente al 28 de febrero del 2021 eran 21.128 empresas, y contratos terminados, es decir, que estuvieron incluidas laboralmente pero terminaron su contrato ya, son 11.206 empresas que informaron en la plataforma de la Dirección del Trabajo, siendo esto el 34,7%. Contratos vigentes según género, y aquí es importante, un 63,8% del total de los contratos son hombres y solo un 36,2% de los contratos vigentes son mujeres. Eso más o menos se mantiene, y ahí hay un dato importante a trabajar, sobre todo con perspectiva de género, para que más mujeres puedan incluirse en el mundo laboral, sobre todo mujeres con discapacidad. Uso de medidas alternativas. En las comunicaciones recibidas durante el 2021 hay 434 empresas que declararon haber implementado las medidas alternativas, es decir, en vez de pagar la multa, yo cumplo con donar ese dinero que yo hubiera gastado en la contratación de personas con discapacidad según el tamaño de mi empresa. Solo celebración y contrato de prestación de servicio, un 25,6%, solo en donaciones, 305 empresas, que representa un 70,3%, y ambas medidas alternativas, un 4,1%. Por último, aquí está el registro de donatarios, ¿ya? Que es decir, cuántos son las entidades que pueden recibir esas donaciones. Para entender los números, el 2018 eran las que ya estaban, que eran las fundaciones que trabajaban con personas con discapacidad, y después el 2019, 2020, 2021 se van agregando esos años nuevas fundaciones para poder recibir esas donaciones. Si ustedes se fijan, los montos recibidos el 2018 fueron 2.890 millones, después 12.190 millones, 8.521 millones al 2020, y el 2021 8.906 millones. Básicamente, en el cuadro que sigue, que parece que no se muestra, pero les cuento, se concentran en las fundaciones quizás más grandes. Ya Fundación Descúbreme, de estas medidas alternativas, recibió un total del 2018 al 2020, 3.233 millones aproximados. Fundación Tacal, que quizás la fundación más antigua que trabaja en capacitación de personas con discapacidad, ha recibido 2.754 millones. La Sociedad Protectora de Ciegos Santa Lucía ya ha recibido 1.968 millones aproximadamente. La Asociación Avanza Inclusión ha recibido 1.357 millones. Fundación CPUD ha recibido 1.200 millones. Fundación Coltrabajo, 1.167 millones. La Fundación para la Ayuda y Rehabilitación de Discapacitados, 1.088 millones. Y después las fundaciones Pater Nostrum, Fundación Best Buddies Chile y la ONG Casa Acogida Esperanza han recibido todos en torno de los 800 millones hacia abajo. Entonces, básicamente, si ustedes se fijan, esto se ha repartido en fundaciones más grandes, las más conocidas, y quizás ahí está el desafío
de poder llegar a otras fundaciones, pero tienen que tener fundaciones con la capacidad de gestionar estos recursos. Esto también es importante saberlo, y que también tengan la capacidad de quedar registrado en el Registro Nacional de Recepción de Donaciones por esta medida alternativa. Ahí yo creo que las 10 instituciones con mayor porcentaje de donaciones, yo creo que quedó claro con los números que ya di, ¿ya? Y eso lo pueden ver después. Y indicaciones del Ejecutivo, me gustaría que Pilar nos pudiese ayudar, así descansan un poco de mi voz, y para que Pilar pudiera indicar las indicaciones que hace el Ejecutivo a la Ley 21.015. Sí. Sí, no, cedo la palabra por si hay alguna duda, diputada. Tengo dos dudas. En primer lugar, cuando se sustituye la obligación por una donación, ¿esta donación puede imputarse a la ley de donaciones? Esa es una duda. La segunda duda es que es más bien formal, pero la segunda duda que me parece importante, ¿tienen ustedes o existen antecedentes de qué tipos de trabajo se otorgan en la inclusión laboral? Porque yo he escuchado algunas organizaciones de discapacitados que se quejan de que el tipo, o que exponen, de que el tipo de trabajos que se ofrecen son trabajos administrativos o de segunda o tercer nivel. O sea, ¿hasta qué punto se incluyen discapacitados en las planas ejecutivas y en los cargos de mayor responsabilidad, que me parece que de eso se trata, digamos? Porque, perdón que lo diga tan brutalmente, pero que se contraten discapacitados para funciones de auxiliares no me parece un gran tema de inclusión laboral. En cambio, que se contraten en la gerencia, por ejemplo, a una ingeniera ciega, sí me parece importante. Entonces, ¿hay una estadística, hay información sobre eso? Si hay alguna otra consulta, ¿no? Yo tenía una duda, perdón. Cuando usted habló de que las multas eran menores que lo que en el fondo se consideraba la contratación de una persona con discapacidad, las personas multadas además tienen que entregar estos montos para las fundaciones, ¿o solamente la multa? Porque finalmente, si no es así, esa multa claramente va a ser un incentivo a no cumplir, si la multa es muy pequeña. Ahí sí. Y me alcanza a escuchar ya. Y lo de la multa, que también es algo parecido, también yo creo que se funciona mucho con el mínimo, pero cuando hay multa es distinto a medida alternativa, no pasa al fondo de medida alternativa, es una multa, como toda multa, que va al fisco y que la cobra la Dirección del Trabajo. En eso van a dos lugares distintos. Gracias. Gracias, presidenta. Saludar a los integrantes. Ahí está, que si aprietan otros, se va a pagar. Así que, bueno, yo efectivamente, tal como lo señala la diputada que nos antecedía, yo también tengo algunas denuncias de materias que no se ha podido llevar de la mejor manera esta ley, ¿ya? Y que efectivamente hay discriminación en el ámbito laboral, que se les llama en un mismo ámbito laboral a los niños o personas con discapacidad, se les trata de los disca, y hay denuncias, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría saber qué están haciendo ustedes en relación a esas denuncias, sin perjuicio de que si conocen también denuncias desde la Dirección del Trabajo, si ustedes las canalizan, las trabajan en esa línea. Y por otro tema también, ya que esta ley, que alguien pudiera cerrar la puerta, se lo agradeceríamos, por favor. Que aquí uno no puede. Y me disculpa si lo planteó porque traté de ingresar pero no teníamos el link adecuado, así que no es que no haya querido llegar a tiempo, pero no se pudo. Estaba en el Senado. Entonces, lo que digo que esta ley también tiene que ver con el ámbito público. Entonces, me gustaría saber qué tipo de medidas también se han visto ahí, si hay cumplimiento o no, cómo es la fiscalización que se hace, si nosotros deberíamos redoblar en la propuesta que viene, ¿cierto?, para avanzar en el del 1 al 2%, pero también ver los vacíos que tenemos hoy día. Yo creo que tenemos ahí un gran desafío y uno tiene que tener una mirada territorial. No da lo mismo en una empresa grande en Santiago
a una empresa pequeña que a lo mejor va a cumplir el espacio, pero no tiene fiscalización. Y son pocas las denuncias que se hacen. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes desde las regiones, con las CENADI regionales también para esta implementación, si tienen algún tipo de cifras a nivel regional? Yo soy defensora de la descentralización y me interesa también que podamos tener una mirada más descentralizadora de la ejecución a la ley de inclusión. Gracias. Presidenta, por el mismo punto, por eso pedí la palabra, porque efectivamente algo que nos llama la atención de la presentación, agradeciendo la presentación del director, es el nivel de cumplimiento de esta ley respecto al sector público. Si la memoria no me falla, un 52% de cumplimiento. Y pasa mucho que nosotros nos enfocamos mucho en fiscalizar, sancionar el sector privado, pero como que nos hacemos un poquito los locos con lo que pasa en el sector público y muchas veces somos los principales incumplidores de estas normas. Que ojo que también se le ha aplicable al Congreso Nacional en razón de la ley 18.575. Mi pregunta es porque estaba revisando indicaciones, no hay ni una indicación que vaya en ese tenor de cómo mejorar la fiscalización respecto al sector público. Si hay alguna propuesta, si hay alguna idea, si tenemos alguna decisión al respecto para poder mejorar los niveles de cumplimiento, sobre todo en el sector público. Eso, presidente. Muchas gracias. Ahí sí, sí, un alto índice de personas TEA, adultos con TEA. Y lamentablemente en el tema privado, en las empresas privadas y en las públicas, no hay protocolo ni de cómo manejar, y menos seguramente en el tema de la contratación, porque también es una discapacidad que muchas veces, como no aparenta algo físico, no tenemos una manera de darle los espacios. Entonces yo quiero saber cómo eso se está midiendo y qué posibilidades se les da efectivamente y cómo eso se va a ver representado en este proyecto. Muchas gracias. Por su intermedio, señora presidenta. A ver, lo primero, en cuanto al tema de la fiscalización. Claramente en el sector privado, como esto es un cuerpo del Código del Trabajo, le corresponde a la Dirección del Trabajo hacer la fiscalización correspondiente. Y es en ese sentido que evidentemente nosotros como gobierno vamos a ir trabajando. Yo soy del Ministerio de Desarrollo Social en conjunto e intersectorialmente con el Ministerio del Trabajo para mejorar el tema de la fiscalización. Ahora, hay una cosa que hay que distinguir. Cuando se trata de discriminación, y eso puede ser en el lugar de trabajo o fuera, nosotros tenemos el programa, que aquí está Pilar, Defensoría de la Justicia, donde el Servicio Nacional de Discapacidad, y también tenemos convenio con la Corporación de Asistencia Judicial en regiones, donde nosotros gratuitamente podemos atender casos de discriminación, ¿ya? Sobre todo cuando se discrimina por temas de discapacidad, como la frase, no la voy a volver a repetir, que claramente son despectivas hacia una persona con discapacidad. Entonces, en ese sentido, están esas dos cosas, ¿ya? Ahora, ¿quién fiscaliza que se esté cumpliendo o no la normativa? Es la Dirección del Trabajo, pero tiene que ver básicamente con que se cumpla el 1% en las empresas que tienen 100 o más trabajadores y trabajadoras. Y en cuanto a lo que usted indicaba, diputado, yo creo que Pilar va a hablar un poquitito de las indicaciones, pero es algo que nosotros estamos viendo en el sector público, porque claramente, como yo expliqué, la manera ahora de fiscalizar son los informes que emite el Servicio Civil, que son los reportes que dan las instituciones públicas y también lo que nos llega a nosotros, y esos informes se entregan anuales, ¿ya? Se va a Contraloría y básicamente en el sector público quien sanciona, ¿ya? Es Contraloría, y evidentemente el responsable de las instituciones públicas son el jefe o la jefa del servicio o la institución correspondiente, pero por eso lo podemos ir viendo y evidentemente hay algo que también tenemos que hacer. Por nuestra parte, evidentemente siempre estamos dispuestos a oficiar a las instituciones públicas para que se vaya avanzando en el cumplimiento de esta ley, sobre todo en instituciones que tienen 100 de más funcionarias y funcionarios. Y por último, respondiendo a su pregunta que tenía que ver con el espectro autista, recordar que se está en plena discusión de la ley del espectro autista, que está más enfocada con el tema del tratamiento, por algo lo tiene el Ministerio de Salud, y es una ley
que a diferencia de la ley 21.015 no tuvo financiamiento, esta ley sí tiene financiamiento, y básicamente se está trabajando en el tema del tratamiento, que es de detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación. El Servicio Nacional de Discapacidad va a estar también ayudando ahí, sobre todo en detección temprana y en rehabilitación. Y ahora, lo que tiene que ver con rehabilitación, que es interacción con la comunidad, que es donde personas adultas del espectro autista ingresan al mundo laboral, es evidente que es una terminología, y esto lo coloco porque es importante que se sepa, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad del año 2006, siendo muy buena, todavía no incluye el espectro autista, sino que más bien lo coloca dentro del rango de discapacidad mental. Y ahí las organizaciones del espectro autista todavía están en una discusión porque algunos no se definen dentro de eso, ¿ya? Y otras sí. Ahora, mientras exista la ley 21.015, sobre todo para inclusión laboral, hay que recordar que los medios de verificación son pensión de invalidez o la certificación y calificación de la COMPIN. Entonces, una persona del espectro autista que se quiere beneficiar de la ley 21.015 tiene que necesariamente calificarse y certificarse en la COMPIN, ¿ya? De manera de que pueda optar a este beneficio. Evidentemente, como todas las leyes se van conversando, y yo creo que después que salga la ley del espectro autista, evidentemente vamos a tener que ir conversando sobre esta categoría, ¿ya? De la persona del espectro autista, ¿ya? Pero muy buena pregunta, y es algo que pasa porque los términos son dinámicos y sobre todo en el mundo de la discapacidad. Gracias. Sí, bueno, muy breve, compartir bastante lo que han dicho las colegas diputadas y diputados. Con respecto a la ley 21.015, espero que algunas indicaciones que se están haciendo en el Senado realmente puedan ser aprobadas, porque para que realmente llegue esta ayuda a las personas TEA y para que sea significativo el impacto, digamos, porque de lo contrario creo que hay muchas expectativas respecto a esta ley, pero que finalmente evidentemente no se va a poder cumplir las expectativas que hoy día existen. Así es que, bueno, respecto a eso. Y lo otro es decir que efectivamente tiene financiamiento, a diferencia de lo que ocurrió con el presupuesto para discapacidad. Yo lo mencionaba hace unos días, que a mí me preocupa porque todo lo que queramos hacer respecto a la discapacidad, hoy día no tenemos un aumento en el presupuesto, que fue el que aprobamos hace pocos días. Entonces, es súper difícil. Yo creo mucho en las buenas intenciones y no tengo ninguna duda que todos tenemos la intención de mejorar, pero en la región del Biobío, de donde yo soy y a donde yo represento, hay tan pocos funcionarios. ¿De qué forma vamos a fiscalizar? ¿Cómo vamos a hacer todas las intenciones que tenemos si no tenemos recursos? No sé si me explico. Eso me preocupa enormemente y me gustaría que igual lo volvieran a analizar y ver la forma de obtener recursos, porque yo insisto siempre, sin recursos no se pueden lograr los avances que nosotros queremos tener en materia de discapacidad. Así es que eso. Mientras no haya recursos, tenemos recursos, se mantuvo un presupuesto, nosotros, vuelvo a insistir, seguimos trabajando intersectorialmente. El Servicio Nacional de Discapacidad es un servicio pequeño, pero trabajamos intersectorialmente en regiones, sobre todo en conjunto con la Dirección del Trabajo, que es la encargada de fiscalizar en el sector privado, y vamos a seguir nosotros en colaboración con el Servicio Civil para seguir recibiendo los informes de las instituciones públicas y también oficiando a las instituciones públicas para que avancen en el cumplimiento de la ley. Sí. Porque hoy día no se está... Revisando la ley, que no la tenía a la vista, pero aquí se habla de un informe de transcurridos los 3 primeros años de la aplicación de la ley que tenían que hacer llegar a ambas comisiones, a esta y la del trabajo, que eso debe haber sido el 2019, probablemente ustedes no estaban en estos espacios. Pero además también otras sugerencias en torno a la misma. Y no nos pudo responder el tema del sector público porque finalmente la ley no aplica al sector público, sino que no veo multas en el sector público, ¿verdad? Perdón, Presidenta, eso es porque si no lo hay, ya al menos estamos en voluntad de corregir eso, y que si el Ejecutivo considera que esta ha sido una buena ley, pero está al debe el sector público, bueno, incorporemos al sector público. Eso es un tema, Presidenta, gracias.
vuelvo a repetir, yo creo que el informe son las cifras que están aquí en la presentación, que es el informe que se entregó el 2021, ¿ya? Ese es el primer informe después de los 3 años, ¿ya? Así que ese es lo que está y se presentó acá. Y evidentemente nosotros vamos a seguir con lo que nos dice la ley y evidentemente yo tengo que conversar con las autoridades correspondientes para ir viendo las indicaciones respecto al tema de la fiscalización en el sector público, ¿sí? Ahora me gustaría que Pilar pudiese, porque ahí vamos a entrar propiamente tal a las indicaciones del Ejecutivo. Pero estoy con una palabra pedida de la diputada Morán. Después acá y ahí terminamos y seguimos con la señora Pilar, o si no... Presidenta, gracias. Solo para que el director pudiese aclarar con respecto al tema de las cifras, la Fundación Con Trabajo señala que efectivamente el cumplimiento ha sido mucho más en el ámbito privado, un 39,5%, y es un estudio realizado con mucha responsabilidad desde la misma fundación, y solo que alcanza, y no coincide con la cifra que usted da, que solo un 13,1% en el sector público. Esta cifra es del año 2021. Yo no sé cuál fue la cifra que usted indicó con respecto al sector público. No recuerdo exactamente. Sí. Si quieren, mientras la busca, el diputado Melo también quería agregar algo. Gracias, presidenta. Quise intervenir ahora porque luego vamos a pasar al debate de las indicaciones en particular. Pero yo quiero aprovechar la presencia del director a propósito de una visita que tuve en semana distrital a la escuela Cedros del Líbano, de la comuna de San Miguel, una escuela especial. Ustedes saben que los colegios especiales solo hacen sus actividades en función de la subvención escolar que entrega el Ministerio de Educación. De acuerdo con el decreto 83, los estudiantes de escuelas especiales solo valía la enseñanza básica, ¿ya? Por lo tanto no cuentan con certificados de enseñanza media. Después, cuando uno va al decreto 87, acá se regula la oferta de talleres laborales para estudiantes hasta los 26 años de edad, ¿ya? Pero como no tienen la posibilidad de acceder al certificado de enseñanza media, todo lo que tiene que ver con inclusión laboral, de alguna forma es una cosa muy compleja. Entonces, la verdad que, bueno, yo estoy solicitando una audiencia con el ministro de Educación a propósito de este tema en particular, para ver de qué manera el Estado, en el fondo, facilita la inclusión laboral de personas con discapacidad, toda vez que, si uno mira reglamentariamente, existen barreras, ¿no es cierto?, de entrada. Y estos decretos son, de alguna forma, barreras de entrada, ¿ya? Y yo quisiera manifestar este tema acá en la comisión, solicitarle también, presidenta, quizá la oportunidad de que la directora del establecimiento pudiera contarnos. La verdad es que yo he estado en otros colegios especiales de educación especial, pero esto en particular tiene una oferta bien interesante, muy importante, ¿ya? Que quizás solo uno la puede comparar con ofertas educativas de colegios de barrio alto, ¿ya? Pero en particular este proyecto educativo tiene infraestructura, equipamiento, hay un proyecto detrás, ¿ya? Además que incorpora la variable ambiental en cada uno de los talleres que desarrollan allí. Pero los estudiantes tienen esta problemática, ¿ya? La verdad, y yo creo que como estamos discutiendo este proyecto de inclusión laboral, sin duda, esta discriminación de alguna forma debiera ser abordada, no en este cuerpo legal, pero sí quizás en otro, ¿ya? Y quiero dejar de manifiesto esto y saber cuál es la opinión que tiene el servicio, ¿ya? Puesto que, bueno, la próxima semana vamos a tener la audiencia con el ministro de Educación, y la verdad es que quisiera también saber cuál es la posición que tiene el servicio respecto a estos decretos. Gracias, diputado. En relación a su solicitud, vamos a invitar a la directora en una próxima comisión para que nos cuente. Y director, le cedo. Gracias, presidenta. Es que terminamos la...
Ya, cortito para darle la palabra a la Es cortísimo, directora. porque yo también he tenido varias entrevistas con escuelas que atienden a niños con TEA y especialmente niños con TEA de calidad severa, digamos. Entonces, para ellos es un problema grave porque las subvenciones no se pagan cuando los niños no están yendo a clase. Entonces tenemos un problema con las vacaciones de invierno y con las vacaciones de verano. Las vacaciones de verano se vienen encima. Y estos niños realmente necesitan asistir a las escuelas porque sus familias además no pueden trabajar si no tienen, digamos, cómo llevar a los niños al colegio. Y tengo concretamente un abogado que trabaja conmigo, que trabajaba conmigo cuando yo trabajaba como abogada, es papá de un niño que tiene una discapacidad del espectro autista, pero severa. Entonces es un tema, y también en la comuna de San Miguel. Por eso por eso me adhiero a la pregunta del diputado Melo, pero agregando el tema concreto del tema de las vacaciones escolares. Gracias, diputada. Director. Bueno, ahí está la cifra. Esto es la cifra para que se entienda bien qué es lo que yo entregué. Si ustedes se fijan, no se alcanza a ver mucho, pero el 26,7% cumple, ¿ya? Y esto es el informe que se hizo el año 2021, ¿ya? Es la cifra oficial, ¿ya? Al 2021, ¿ya? Ahora, yo lo dije en toda la presentación, o sea, si comparamos el sector público con el sector privado, el sector público está por debajo del sector privado en cumplimiento de inclusión laboral, ¿ya? Y en eso nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a hacer todo lo posible para ir inculcando la cultura, ¿ya? De las instituciones públicas de cumplir con esta ley, ¿ya? Así que ahí están los datos. Y en cuanto al tema del espectro autista, que vuelvo a repetir, yo creo Servicio Nacional de Discapacidad siempre está dispuesto a conversar con el Ministerio de Educación y específicamente con la División de Educación General, donde también está ahí enraizado el tema de las escuelas especiales, ¿ya? Y en ese sentido nosotros lo que somos es más bien un referente técnico para sentarnos en una mesa y poder conversar sobre el tema de los decretos y también el tema de subvención, pero es algo que le compete al Ministerio de Educación tomar decisiones en esas subvenciones y básicamente estamos disponibles para poder conversar en esas mesas y de hecho lo hemos estado conversando, ¿ya? Para poder llegar a criterios comunes, pero sobre todo que protejan los derechos de las personas con discapacidad. Y lo otro, está la ley que se está discutiendo, donde también es importante saber que participa Ministerio de Salud, Educación y Ministerio de Desarrollo Social, y donde Educación también tiene una parte importante en esa ley para brindar apoyos, ya adecuaciones y ajustes necesarios para acompañar a las personas con discapacidad. Perdón que sea un poquitito más técnico, pero básicamente hoy en día esa ley se está basando en la Clasificación Internacional de Enfermedades 11, donde se define el espectro autista, que crece mucho más, y además con el modelo de tratamiento de salud mental, que es donde se definen los niveles del espectro autista 1, 2 y 3, siendo el 3 el más severo, y a la luz de ese diagnóstico es como se está tratando y se está viendo eso. Ahora, lo importante es que nosotros como Servicio Nacional de Discapacidad le demos una mirada más íntegra. Me junté hace poquito con organizaciones del espectro autista por videoconferencia a todo Chile y ellos agradecían el tema de poner el tema de persona primero, para tener una mirada más íntegra y no solamente que sean objeto de diagnóstico médico, ¿ya? Sino que también son personas con derechos. Entonces, volviendo, estamos dispuestos a poder dialogar con la Dirección de Educación General, donde radica el tema de las escuelas especiales. Eso. Muchas gracias, director. Bueno, damos la palabra entonces a la jefa de Departamento de Defensoría de Inclusión de SENADI, señora María Pilar Iturrieta. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muy buenas tardes. Por su intermedio, señora presidenta, la saludo y a todos los diputados y diputadas presentes. En términos generales, las indicaciones que propone el Poder Ejecutivo en el mes de noviembre de este año buscan focalizar la discusión vinculada al proyecto de inclusión laboral en el ámbito cualitativo más allá del aumento del guarismo del 1 al 2%,
¿ya? Este aumento del guarismo se da en el primer trámite constitucional que tuvo lugar en la Comisión de Trabajo del Senado, y efectivamente se ha mantenido y esperamos, claro, que se mantenga durante lo que es esta discusión en el segundo trámite. Pero creemos que la verdadera discusión en relación a este proyecto debe darse en el ámbito cualitativo, es decir, y tal como ustedes lo mencionaban recientemente en cada una de sus consultas, cómo garantizamos la efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad y su permanencia en el empleo, y así también que accedan a trabajos, a puestos de trabajo, tanto en el sector público como en el sector privado, que estén acordes a su formación y sus calificaciones. Y que no sean puestos de trabajo, ¿cierto?, de segundo orden, como lo mencionaba la diputada. Por lo tanto, el Ejecutivo, al momento de trabajar estas indicaciones, se focaliza en eso, en el ámbito cualitativo, para avanzar efectivamente en la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin duda que existe un punto crítico en relación a esta ley y que tiene que ver con su implementación en el sector público, y así las cifras lo demuestran, no podríamos decir lo contrario, pero estas indicaciones buscan hacerse cargo de ese punto crítico para salvar barreras normativas que hoy existen y que impiden el ingreso y la permanencia de personas con discapacidad en el sector público, y que creemos, tal como lo señala el informe del Ejecutivo del año 2021, es una de las principales causas, ¿cierto?, de estas falencias en el cumplimiento de la ley en el sector público. Por lo tanto, creemos que esta es una temática esencial y que estas indicaciones se hacen cargo de eso. ¿Y cómo? En primer lugar, nos hacemos cargo de alguna manera de la incoherencia, si uno quiere decirlo así, que existe actualmente en Chile con cuerpos normativos que rigen el empleo en el sector público. ¿Y por qué? Porque, como ustedes bien saben, el Estado se rige por el estatuto administrativo, que tiene a su vez el símil en el estatuto municipal, y además en el ámbito de educación existe un estatuto para quienes se ejerzan docencia, ¿cierto?, en el ámbito de la educación. Y estos estatutos, que datan de años bastante anteriores a la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, así como a la misma Ley de Inclusión Laboral, tienen una lógica diversa que no apunta a la inclusión, al reconocimiento de la diversidad, sino que por el contrario, cuando se trata de personas con discapacidad, se aborda la discapacidad desde un punto de vista médico y se hace sinónimo la discapacidad con una enfermedad, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto ocurre en el sector público que muchas personas con discapacidad son consideradas, ¿cierto?, dentro de un régimen de que no cumplen con el requisito de salud compatible con el cargo, que es un requisito que se establece en todos estos estatutos que acabo de mencionar, para ingresar a la administración pública, a la administración municipal, así como también para ejercer docencia en relación a este último estatuto. Por lo tanto, ¿qué hacen estas indicaciones en relación al sector público? Establecen de manera expresa que el requisito de acceso a la administración pública vinculado con salud compatible con el cargo no puede ser considerado, ¿cierto?, en ningún caso, que la discapacidad, el solo hecho de tener discapacidad y por ende presentar una calificación o certificación de la discapacidad, por ese solo hecho sea considerado, ¿cierto?, como incumplimiento del requisito de salud compatible. Y de esa manera, entonces, lo que se logra es cambiar el foco de abordaje de las personas con discapacidad cuando hablamos del empleo en el sector público. ¿Y cómo es ese cambio de foco? Dejamos, ¿cierto?, de abordar la discapacidad desde un punto de vista médico, situado, ¿cierto?, en una supuesta deficiencia, y por el contrario nos focalizamos, ¿cierto?, ponemos el foco, el punto, ¿cierto?, en la efectiva inclusión. Y por lo tanto, a través
de lo que promueven estas indicaciones, el presentar discapacidad no puede ser considerado per se como incumplimiento del requisito de salud compatible. Y eso es aplicado para los 3 estatutos que acabo de mencionar y así se replica en las indicaciones. Por lo mismo, la causal de cesación en el empleo en el sector público vinculada con una salud incompatible, ¿cierto? Que sea sobreviniente, salud incompatible, perdón, que sea sobreviniente, es decir, estando la persona ocupando un cargo público, tampoco el hecho de que venga una discapacidad sobreviniente tampoco podrá ser considerada per se como incumplimiento y por lo tanto como causal de vacancia y de cesación en el empleo público. Creemos que estas medidas entonces de alguna manera se hacen cargo de eliminar barreras de acceso y permanencia en la administración pública y que están jugando a la fecha en contra para efectos de la efectiva inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por otra parte, y también que es un tema que ha salido bastante hoy en las consultas, tiene que ver con la fiscalización. Efectivamente, tal como lo ha señalado el director nacional, esta es una ley, la de inclusión laboral, que tiene aplicación en el sector privado y ahí se rige por el estatuto correspondiente, que es el Código del Trabajo, cuyo organismo fiscalizador es efectivamente la Dirección del Trabajo, pero también tiene un ámbito de aplicación en el sector público y el organismo fiscalizador per se en el sector público es la Contraloría General de la República. Este debate en cuanto a las falencias de fiscalización de la Ley de Inclusión Laboral en el sector público se dio también en el primer trámite constitucional y por eso ya está también aprobado en el proyecto que se está conociendo en esta comisión que el Servicio Civil va a tener que elaborar un informe anual de cumplimiento de la ley en el sector público a partir de los datos que por ley, ¿cierto? El sector público tiene que entregar tanto al Servicio Civil como a Senadis. Al Servicio Civil porque es el ente rector de las relaciones laborales dentro del Estado y por lo tanto tiene un rol importante en la supervigilancia en el cumplimiento de la ley, tal como ocurre con el rol de Senadis. Ahí hay un trabajo intersectorial que Senadis a la fecha realiza con el Servicio Civil, pero la fiscalización en el sector público está radicada en la Contraloría General. Por lo tanto, lo que se definió en el proyecto, en el primer trámite, es que con este informe del Servicio Civil debe remitirse a la Contraloría General de la República para efectos de que ésta ejerza sus funciones fiscalizadoras, a modo similar, ¿cierto?, a lo que ocurre con, por ejemplo, la ley de transparencia, porque no pueden aplicarse multas sin antes, por ejemplo, realizar un proceso disciplinario. En el sector público está regulado por ley cómo se puede hacer efectiva la responsabilidad administrativa de funcionarios y funcionarias públicas y en este caso, ¿cierto?, la responsabilidad de velar porque en cada institución se cumpla con lo que dispone la Ley de Inclusión Laboral está radicada en los jefes de servicio y por lo tanto, de acuerdo a la normativa que ya está vigente, ¿cierto?, la Contraloría, a través de sus facultades fiscalizadoras, podría eventualmente disponer, por ejemplo, un proceso disciplinario en el evento de incumplimiento de esta normativa, y a eso apunta esta norma que ya está aprobada y que está presente en este proyecto de ley. Eso en general con el sector público, pero además en las indicaciones se establece, ¿cierto?, que se mandata, claro, no, pero perdón, eso es a propósito del sector privado, perdón. Lo que sí quería señalar es a propósito de la realización de campañas de información y comunicación, porque otra temática que nosotros estimamos relevante para lograr el fortalecimiento de la implementación de la Ley de Inclusión Laboral es cómo vamos avanzando en la concientización y en el abordaje de barreras actitudinales, que son barreras muy difíciles de soslayar, ¿cierto?, de superar y que no se solucionan o que no se
de alguna manera que no se superan con la sola dictación de una norma. Por lo tanto, en estas indicaciones también se establece que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ¿cierto?, a través también de una acción conjugando la acción de distintas reparticiones del Estado, debe realizar campañas de concientización vinculadas a la ley de inclusión laboral, no solo en el sector privado, sino que también en el sector público. Y para hacerse cargo también de la brecha de género, que reflejan, ¿cierto?, las cifras en relación al cumplimiento de esta ley, se dispone que en estas campañas de concientización se puede contar con el apoyo técnico del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para incorporar el componente género entonces en estas campañas y así promover la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad independientemente de su sexo, de su género, ¿cierto? Y de esa manera lograr ir superando las brechas que también en ese ámbito reflejan las cifras que actualmente se encuentran disponibles. Eso en relación principalmente a lo que tiene que ver con el sector público, pero me acabo de acordar que se me quedaba algo esencial en el tintero a propósito de lo que preguntaba el diputado y que tiene que ver con la homologación de estudios. ¿Ya? Efectivamente, para ingresar al sector público, un requisito que establece el estatuto administrativo es contar con licencia de enseñanza media, ¿cierto? Y eso también en la práctica se traduce en una barrera para todas aquellas personas con discapacidad que se forman, ¿cierto?, en escuelas especiales. Por lo tanto, en estas indicaciones también se establece la homologación de estudios para que quienes egresan de escuelas especiales entiendan también cumplido este requisito de ingreso de contar con licencia de enseñanza media. Hay ahí una norma que dispone la efectiva homologación para superar esa barrera que usted mencione que efectivamente existe hasta la fecha, ¿ya? Eso es en general lo que las indicaciones avanzan, ¿cierto?, en el ámbito del sector público. Existen también ciertos avances que queremos proponer a la Comisión en relación a la implementación de la ley en el sector privado, porque también existen brechas que hay que ir mejorando y que tienen que ver precisamente con las atribuciones de la Dirección del Trabajo, con las multas que se aplican para que efectivamente la multa, ¿cierto?, sea gravosa para quien tenga que cumplir con esa multa y no sea mejor cumplir la multa que cumplir la ley, ¿cierto? Y un foco muy, muy relevante para nosotros es poner en el centro del debate el cumplimiento de la cuota de contratación, así como la selección preferente en el sector público, ¿cierto? Y no reforzar las medidas de cumplimiento alternativo. Lo que queremos hoy es que la regla general que se consagre con este proyecto de ley es que se cumpla con la cuota, se cumpla con la selección preferente y no que se opte por cumplir alternativamente la ley, porque el cumplimiento alternativo, de alguna manera, si bien las donaciones están vinculadas con proyectos que tienen que ver con inclusión laboral, por supuesto, creemos que es de alguna forma un distractivo y que saca el foco en el efectivo ingreso y permanencia de las personas con discapacidad a puestos de trabajo, ¿ya? Y en ese sentido también existen indicaciones para limitar, ¿cierto?, la medida de cumplimiento alternativo vinculada a donaciones y entonces focalizar en el cumplimiento de la cuota tanto en el sector público como en el sector privado. Eso sería por mi parte. Quedamos atentas a cualquier duda, atentos y atentos. Ahí sí. Agregar algunos otros aportes que están en las indicaciones, bueno, luego lo podrán ver con más detalle cuando las revisen.
Pero, por ejemplo, se establece la necesidad en el sector público de contar al menos con una persona que sea especialista en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad en aquellos departamentos o unidades que se preocupan de la gestión de personas. Cosa de que, de nuevo, ir enfocando todo el cumplimiento de la ley de inclusión laboral a la implementación efectiva de las medidas que se establecen acá y no solamente avanzar en el guarismo como explicaba Pilar. También o sea, se fortalece el esquema sancionador también para el sector privado, estableciendo incentivos reales para el cumplimiento de la obligación principal, como establecía Pilar, y haciendo también la sanción que puede imponer la Dirección del Trabajo proporcional y que atienda efectivamente al incumplimiento y a la proporción del incumplimiento, ¿no es cierto?, en atención a la cantidad de trabajadores o trabajadoras que debiesen contratar las empresas en función de su tamaño para efectos de determinar la sanción y no hacer también menos gravoso el simplemente optar por el cumplimiento alternativo, también estableciendo ahí criterios de proporcionalidad. Pero yo creo que Pilar capturó de manera muy exhaustiva las propuestas que traemos a esta comisión, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer un comentario, ¿ah? La verdad que acá se tocó por diferentes diputados el tema del sector público. Yo creo que el sector público debe dar el ejemplo en inclusión laboral. Si no cumplimos en el fondo en casa, ¿cómo vamos a estar pidiendo que el sector privado en el fondo nos dé el ejemplo? Yo creo que el sector público debe darlo y en ese sentido yo creo que esta indicación de que se habla del servicio civil de un informe anual a Contraloría me parece que es muy poco, es insuficiente, porque finalmente si este informe es anual, entre que le llegue a la Contraloría dictamine una sanción o un proceso disciplinario, finalmente puede pasar 1 año y medio, incluso 2 años, en que realmente llegue algún tipo de sanción. Y a nosotros lo que nos interesa es que más que haya sanciones, lo que nosotros queremos es que haya real inclusión laboral en el sector público. Por lo tanto, yo creo que sería bueno revisar cómo en el fondo hacer que a lo mejor este informe no sea anual, sino que sea semestral, por ejemplo, o que también abrir la puerta con estas campañas informativas a que desde los mismos servicios se pueda levantar en el fondo estos requerimientos por funcionarios públicos de que no se está cumpliendo en su servicio. No sé si, o sea, creo que un poco fuerte que lleguen a pedirlo en Contraloría, pero a lo mejor podría haber algún procedimiento un poco más suave de que presenten el requerimiento a Contraloría para que finalmente se integren las personas en esos servicios y haya una inclusión laboral verdadera. Doy la palabra acá al diputado Guzmán, diputado Trisotti, diputado Melo. Gracias, Presidenta. Presidenta, la verdad que por su intermedio las indicaciones del Ejecutivo en su conjunto considero que están bastante bien y lo seguro es que los vamos a poder apoyar todas, o algunas por lo menos. Pero me quedan 2 cosas. Nosotros habíamos presentado unas indicaciones de las cuales yo me di cuenta que habíamos cometido un error y de hecho el Ejecutivo la repone en una de sus indicaciones en el artículo 157 ter cuando incluye y o asignatarias de una pensión de invalidez. Nosotros estábamos pidiendo, era una indicación que nos presentó la diputada Marzán y nosotros la suscribimos varios de esta comisión, por un tema de seguir el enfoque de derechos humanos que impone la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, pero entendemos que podríamos producir un problema grave en cómo se aplica esta norma. Entonces sería bueno que si pudiéramos explicar por qué es importante mantener esto de asignatarias de pensión de invalidez, porque hay varias indicaciones que buscan suprimir de algunos artículos esa frase y sabemos que no debiese ser así. Y lo otro, el tema de las multas, no sé si ahí no lo explicamos, que es el ejercicio matemático de aplicación de multas, porque nosotros ahí tenemos una propuesta distinta a la del Ejecutivo y sería bueno poder profundizar en cómo va a ser la propuesta del Ejecutivo para poder entenderla mejor. Gracias, Presidenta. Trisotti. Gracias, Presidenta, perdón. En primer lugar, por intermedio suyo, agradecerles a nuestros invitados. Y lo primero, una reflexión, segundo, una posición y tercero, quizás un oficio. Lo primero, una reflexión respecto de las cifras que hemos recibido, donde que evidentemente aquí tenemos un problema, y especialmente en el sector público.
Y de repente, claro, queremos pasar a una segunda etapa, pero ni siquiera se está cumpliendo la primera. Y respecto de la posición, creo que van en el sentido correcto las indicaciones que nos ha presentado el Ejecutivo. Creo que abordan de una manera bastante integral el objetivo del proyecto del diputado Guzmán. Pero sí a mí me gustaría que oficiáramos. Yo creo que tener la totalidad de los antecedentes es muy importante para poder ejercer una política pública. Y me gustaría que si pudiéramos oficiar como comisión a la Inspección del Trabajo para poder conocer en detalle desde la vigencia de la ley cuáles han sido sus fiscalizaciones a las empresas privadas para el cumplimiento de esta normativa. Y lo segundo, poder solicitar ante la Contraloría General de la República si es que existe algún requerimiento presentado durante todo este periodo también de vigencia de la ley, o si es que ellos también dentro de su plan de fiscalización propio y no a requerimiento de parte, hoy día la Contraloría tiene un plan de fiscalizaciones propio, si es que pudiera también poder incluir, ¿por qué no?, esta materia dada el porcentaje bastante bajo de cumplimiento de la normativa. Yo creo que ambas informaciones nos permitiría poder seguir adelante con todos los antecedentes sobre la mesa. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Me gustaría tomar acuerdo entonces para poder oficiar a la Inspección del Trabajo primero y a Contraloría en segundo término. ¿Hay consenso? ¿Sí? Ya, entonces tomamos esos dos acuerdos. Gracias. Me había pedido la palabra el diputado Melo. Gracias, presidenta. Bueno, lo primero que quisiera es valorar las indicaciones del Ejecutivo. Creo que recogen de alguna forma bastante el diálogo, la conversación que hemos hecho acá, inclusive la presentación que ha hecho el propio director, con quien nos tocó trabajar años 2016, 2017 en la Comisión de Desarrollo Social, precisamente estos temas. Y en buena hora, bueno, que esté de vuelta, así que desearle los mejores de los éxitos y en esta nueva gestión. Creo que es una buena noticia la homologación de los certificados de enseñanza básica para las personas con discapacidad y su inclusión laboral en el sector público, ¿ya? No obstante, no resuelve el problema de las barreras, ¿cierto?, de entrada, de acceso en el sector privado, ¿ya? Y yo creo que es de toda justicia que el servicio pueda jugar un rol mucho más importante para poder avanzar en esta discriminación, ¿ya? Porque en el fondo eso es lo que opera, ¿ya? En la práctica y en los hechos. Y así también lo viven las familias de las personas con discapacidad, con las cuales también me tocó entrevistarme ese día de la semana distrital en la comuna de San Miguel. Por lo tanto, yo creo que yo sé que este es un servicio que quizás no tiene toda la fuerza, no sé, como otras instancias, pero yo creo que es importante que exista un diálogo director. Y si en eso lo podemos acompañar, a propósito de las gestiones en otros ministerios, bueno, desde ya cuente con todo nuestro apoyo y respaldo, ¿ya? Porque claro, si la ley homologa licencias de educación básica hacia el sector público, pero esto no resuelve lo que ocurre hacia el sector privado, ¿ya? Y yo creo que es importante que podamos revisar aquello, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿de qué manera se supervigila en las indicaciones el cumplimiento de la ley hacia el sector privado, ¿ya? Entiendo esta lógica de que el servicio civil acuda, ¿cierto?, a la Contraloría. Bueno, quizás pudiera resolver, ¿ya? Pero también el propio servicio civil debiera jugar el rol que le compete hacer. Y entiendo que a todas luces no lo estaría realizando, ¿ya? Esto queda más claro cuando uno revisa los antecedentes que fueron expuestos acá y que son conocidos por todos. Entonces, la verdad es que el llamado en el fondo es, como se ha planteado acá en la comisión, a que el Estado, en este caso, sea ejemplo, ¿ya?, sobre estas materias, toda vez que
lo público, ¿no es cierto?, debiera, ¿cierto?, ser ejemplo de buenas prácticas hacia el conjunto de la sociedad. Ya, yo quiero quedarme con esa frase porque creo que la verdad es que es bien lamentable cuando uno mira los datos, ¿no es cierto?, las estadísticas, porque detrás además de las estadísticas y aquello que falta, hay familias, hay personas que son sujetos de derecho y que en definitiva hoy día, producto de distintas razones, el Estado, ¿no es cierto?, no está cumpliendo ni siquiera con la ley. Eso, presidente. ¿Quiere agregar algo? ¿No? Director. No, yo simplemente anoté, así que recojo lo que han dicho diputadas y diputados acá para poder, porque esto hay que seguir trabajando. Yo comparto que también las indicaciones que ha compartido Pilar y Camila, yo creo que son importantes y es un esfuerzo también del equipo de abogados y abogadas del Ministerio junto con el Servicio Nacional de Discapacidad, y la idea es poder seguir avanzando, ¿ya?, para ir mejorando esta ley 21.015. Recojo también lo de la fiscalización, pero solo recordar que a veces uno tiene que explicitar porque la ley 20.422 solo faculta al servicio a velar, y ese es el término, velar por los derechos de las personas con discapacidad, no es un rol fiscalizador, ¿ya? Y básicamente, lo vuelvo a repetir, quien sanciona en el sector público y en el estatuto administrativo es la Contraloría, y el servicio civil yo creo que también, sin ser experto, no está en su ley el tema de fiscalizar, entonces por eso es que tenemos que remitir los informes a la Contraloría, ¿ya? Pero recogemos las observaciones y también las recomendaciones que han hecho para poder seguir trabajando e ir mejorando el tema de la inclusión laboral en el sector público. Muchas gracias, director. Bueno, agradecer a nuestros invitados la disposición, las indicaciones que van muy en la línea de lo que esta comisión piensa y que estamos trabajando finalmente juntos para mejorar este proyecto de ley. ¿Faltaron algunas respuestas? De hecho, ¿puedo complementar algo? Sí. Oye, solo complementar que hay un proyecto de ley que lo firmamos varios de nosotros, el boletín 15.411-35, que lo hizo el diputado Francisco Undurraga, que justamente busca hacerse cargo de un cambio integral de nombre de la pensión de invalidez. De hecho, también está suscrito por Catalina del Real, Joana Pérez, Marlene Pérez, Jorge Guzmán, sí, que hay varios de este. Y esa era la pregunta que yo había hecho. Y lo otro era las multas, que me había quedado, si podían profundizar en eso. Sí, yo creo la pensión de invalidez tiene ese nombre. Recordar que la convención es la primera convención del siglo XXI, por lo tanto hay leyes que vienen de antiguamente, entonces mantiene ese nombre, ¿ya? Y yo creo que sería fantástico poder cambiar el nombre y que esté acorde a la Convención Internacional y a la Ley 20.422. En cuanto a lo otro, el por qué se puso tenía que ver más con temas para poder llegar al 1%, ¿ya? ¿Por qué? Porque la credencial de discapacidad se ha ido aumentando, pero generalmente las personas que sacan la credencial de discapacidad, estamos hablando de personas con discapacidad severa, ¿ya? Que a lo mejor no están los apoyos ni las adecuaciones para el tema de la inclusión laboral aún en Chile, o a lo mejor no van a tener esa oportunidad. Entonces la pensión de invalidez básicamente es personas que ya han trabajado, y también recordar que ellos no pierden esa pensión por estar trabajando, por lo tanto también es una buena noticia para las personas, pero por eso es que está esto, y cito literalmente lo que dice la ley, que es pensión de invalidez o calificación o certificación de la CONPIN, ni siquiera Registro Nacional de Discapacidad, sino que basta que ya empezaron la gestión de calificación y certificación por la CONPIN para que sean los medios de verificación para el tema de inclusión laboral. Y la otra respuesta, yo creo que le voy a dejar a Camila o a Pilar que puedan responder. Por su intermedio, presidenta, para responderle al diputado la duda sobre la multa. Bueno, acá tenemos el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que viene con la propuesta del trámite constitucional anterior,
que en nuestra opinión, si bien avanza en establecer una multa más severa, ¿no es cierto?, como mecanismo para incentivar el cumplimiento de la cuota de inclusión laboral, habían algunas distinciones o algunas cosas que faltaba incorporar, algunos elementos para hacer de esta estructura sancionadora como lo suficientemente compleja para hacerse cargo del problema. En ese sentido, la propuesta que viene del trámite anterior, ¿no es cierto?, no distingue entre las distintas infracciones de este capítulo y establece que por cualquier infracción al capítulo se le va a aplicar la multa máxima establecida según el tamaño de la empresa por persona por mes, ya por persona que debió haber sido incluida, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de la cuota. En ese sentido, la multa, al ser máxima, ¿no es cierto?, para cualquier tipo de infracción y no ser proporcional al tipo de inobservancia a la ley, ¿no es cierto?, creemos que no genera el incentivo de avanzar en la dirección correcta de establecer apoyos, ¿no es cierto?, o los mecanismos, las adecuaciones necesarias para ir cumpliendo progresivamente con las cuotas de inclusión laboral. ¿Ya? Tampoco no se sanciona, ¿no es cierto?, los casos en que se aluden fundamentos para el cumplimiento alternativo de la cuota de inclusión y las razones luego no son, por ejemplo, validadas o no son tenidas a bien por la Dirección del Trabajo. No se considera, ¿no es cierto?, esa hipótesis en particular y nuestra propuesta sí lo hace. ¿Ya? Y también la propuesta que presentamos nosotros lo que hace es reconocer las situaciones donde incluso a través de un mecanismo de cumplimiento alternativo se avanza, ¿no es cierto?, pero no se cumple de manera completa con, por ejemplo, el monto de la donación, y eso es un espacio que estaba hasta ahora como más bien en una zona indeterminada o sin tener un tratamiento específico en la norma. Ya los casos es que se va por entonces el empleador por la vía alternativa, pero luego no hace toda la donación conforme a los montos establecidos en la ley o no contrata con empresas que tengan los montos, ¿no es cierto?, en las figuras de subcontratación. Entonces, en ese sentido, la propuesta del Ejecutivo distingue al menos entre tres escenarios, ¿ya? Establece una infracción al cumplimiento de contratación sin realizar medidas alternativas de cumplimiento, y en ese caso se establece que se aplicará la multa máxima, recogiendo la propuesta que viene, ¿no es cierto?, en el estado actual del proyecto de ley, por mes, por persona que faltare contratar para cumplir esa cuota total. ¿No es cierto? Luego también establece una infracción en la utilización de las medidas alternativas de cumplimiento sin contar con las razones que hacen procedente su utilización, y para eso equipara la multa al mismo escenario en que se estuviera cumpliendo en la forma principal establecida en la ley, sin respetar, ¿no es cierto?, la cuota de inclusión. Y por último, establece también hipótesis de infracción para la utilización de las medidas alternativas, como les comentaba, sin cumplir íntegramente con la obligación que de ello se desprende, por ejemplo, con los montos de la donación al fondo. Entonces, hace esas distinciones, recoge la propuesta para establecer sanciones más severas, como lo que fue propuesto en el trámite constitucional anterior, pero hace estas distinciones precisamente con el objetivo de propender hacia la implementación efectiva de la cuota de inclusión. Muchas gracias. ¿Queda alguna otra duda, diputado? ¿No? Muy bien, bueno, volver a agradecer entonces a nuestros invitados, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.